Hola, soy o Rosy Freixuelos y hoy vamos a falar de lo que para min foi lo mellor que parió la industria cultural n'asturianu nesti 2022 que ta acaban de rematar. En antes de principiar, acordaivos de facevos seguidores de la canal, de dar al like y de compartir este vídeo en vuestras redes sociales. Pues vamos con la lista de lo mejor de la cultura asturiana nel 2022 y voy a ir diciéndolo según se me ocurrieron. Nun lle de peor a mellor ni viceversa, sino que como salieron. Con que vamos a ello. La novela El Fervinchu. Esta novela de Isidoro Villa, ganadora del Josefa Xovellanos, confírmalo como un de los grandes narradores de les nuestras lletres. La psicología de los personajes y una historia de humor negro calistrada de asturianía, pero non sé cómo dicilo, de asturianía humana, de forma de ser y de mal ser. Non sé si me entendéis. Bueno, esto, xunto a un registro lingüístico guapísimo, convierten al Fervinchu nel novelón del año. Si todavía non la lleíste, non sé a qué estás esperando. Algaire. Coral y Maera llen sin duda el mejor disco del año. Además ganaron un premio en Lorient y el Camaretá al mejor cantar. Pa detrás fixéronlo con la mejor puesta en escena de la su historia. Básicamente porque la realización de TPA non foi a jodellos la puesta en escena. Algaire y el protagonista musical del año. Un grupo que en pocos meses logró consolidarse como un referente dentro de la nuestra escena sonora. La traducción de Guillén. La colección Calume de Trave y una de las mejores cosas que pasó a la nuestra literatura en los últimos años. Gracias a ella fuimos a disfrutar de títulos como este Guillén, con traducción de Miguel Sánchez Canella y a tener a la su autora Nuria Cadenes en Asturias. La Folixa na primavera. Mieres demostró que ella es la capital cultural de Asturias. Ni los conciertos de programadores amigos del PP en San Mateo, ni las actuaciones en los grandes festivales del verano xixonés. El concierto del año en Asturias foi el 9 de abril nel Parque Xovellanos. Y mostrónos que más que grandes presupuestos, lo importante para un concello es tener xestores culturales que sepan de cultura. La Nueche en Danza de Piloña, la primera después del COVID. Oficialmente la fin del andancio en Asturias foi el 12 de marzo en Linfiestu. Cuando después de 2 años volvimos a facer fileres para bailar, significó que la cultura asturiana volvía a la normalidad. El programa de TPA axuntábense. La música asturiana necesitaba un escaparate que nun nos afogara en caspa y que caminara al empar de lo que se está moviendo nos escenarios. Porque como pasan es noches celtes y nes romeríes, folclore y pop yariegu ya van de la mano. Payarieguina del alma, no me faigas más sufrir, que no tengo otros amores, quiero tener más que a ti. Ama está demostrando que el folk también puede tener puesta en escena con yucines y bailarines. El traje de asturiana de Rosy de Palma. Marques como Ringo Rango o Mai de Baicós, a los que hay que sumar la exposición RCTA de Ricardo Villoria, están abriendo caminos nuevos a eso de vestirse de asturiana. Este traje de Constantino Menéndez, diseñado para que la actriz Rosy de Palma diera el pregón en las fiestas del Bollo de Avilés, recibió los parabienes del mismo Jean-Paul Gaultier. La era nueva de los souvenirs. La actualización de la cultura asturiana llegó también a les tiendas de alcordances. Les asturianines ya dejaron de llau el traje de la saya colorada y visten al xeitu. Y en tiendas como Avilés que guapina y es, vamos a poder comprobar cómo lo asturiano casa muy bien con la cultura pop universal. La programación de la Selmana de les Lletres. L'homenaxe mereciu a Igor Medio dionos un de los grandes conciertos de la historia de la música asturiana, emitido a más pela TPA, con les mesmes punxo nel so sitio al cómic costumista y los referenciales que son pa toda una generación la familia Castañón, que tan nel podium del TVU asturiano xunto a personaxes como Pinín, Xoanón o la familia Fariñones. L'especial d'Orquesta Principado entamando el 22.
Con les pedres que da la Dirección Xeneral de Política Lingüística, TPA aprovechó para hacer una gala d'orquesta Principado. Nella, músicos famosos de les romeríes cantaron los temes más populares de la nuestra música n'asturianu normativu. Yo soy un hombre del sur, polvo, sol, cansancio y fame, fame de paz y horizontes, fame. Vuelvo de Cuauhtémoc, traigo allí en el corazón. Con la verbena y la pena, la bandera y la ferida, cuando restalla la sidra, restalla Asturias entera. En sin querelo, TPA fixo normalización lingüística, el puxu del rock astur. Los clásicos del rock astur tienen bien de fuelgu todavía. Prueba de ello ye que Dixebra celebró los 35 años con un disco nuevo y una exposición, mientras que los berrones llevaron la so xira nueva a 10 ciudades del estado como Santiago, Madrid o Santander. En Xixón, en Begoña, como siempre, non enllenaron, colapsaron. L'Añu d'Asturias en Lorient. El festival intercéltico más importante del mundo volvió a mostrar que la nuestra cultura ye, per riba de Niemeyers y Premios Princesa, la nuestra mayor embajadora. Entre la representación asturiana estaba Mapi Quintana y el So Música pa tornar páxaros, en homenaje a Elías García y que también se pudo ver en Ayaboral. La gaitona de ayer. Asturias tiene una tradición gaitera que forma parte del su patrimonio cultural, pero también es un referente turístico. Por eso, en Cabana Quinta punxeron esta escultura de Gonzalo Grela, que es la gaita más grande del mundo, y quiera más rendir homenaje a la música tradicional y a Tina Castañón, la primer mujer gaitera de Asturias. Y hasta aquí este repaso al 2022. La nuestra y una cultura falta de coses, de munches coses, aunque se actualiza cada día gracias a los sos creadores. Ah, y la semella non va por Barbón, que nada pintó aquí, va por les drag queens, que abrieron un camín pel que nago ver andar. Y más nada, que espero que vos prestara mucho este vídeo, y ya sabéis, facéis vos seguidores de la canal, dai al like y compartí este vídeo en vuestras redes sociales. Tayueu.